media, pero acá aparece algo raro, o sea, tenemos que subir hasta acá, hasta este último escalón. Vamos a poner acá. Tenemos que subir hasta este escalón para subir acá y luego subir acá. Pasó algo raro. Yo entendía que iba a ser llegar hasta acá y luego hacer todo un mismo nivel. Luego tampoco tenemos las escaleras que tiene indicado en ciertas plantas y luego esto va subiendo. Entonces, o sigue subiendo, podemos hacer también rampante o resolvemos esto simplemente llevando las escaleras un poquito más hacia abajo. Van a ver de que hay otras soluciones en las que simplemente inicio un poco más abajo la escalera para poder complementar bien estas diferencias de altura. Entonces recuerden, tienen que resolver esto de la manera que mejor les parezca, pero siempre y cuando teniendo en cuenta la información que ustedes están agregando en sus plantas, ¿sí? Acá, por ejemplo, se entiende de otra manera. Acá estás poniendo que es todo escalera, 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 y acá aparentemente es todo plano. Entonces no hay esa información relacionada entre tu planta y el corte, y la fachada en este caso. ¿Se entendió esa partecita? ¿Tienen consultas? Ok. Seguimos viendo rápidamente. A esto yo me refería de la calidad de la imagen. Hago zoom, no se entiende gran cosa, sale totalmente borroso, ¿verdad? Entonces, el Cam Scanner usualmente ayuda a tener una buena calidad, pero también tiene mucho que ver, claramente, la calidad de la cámara. Entonces, no les puedo decir a ustedes, dale, cómprense el iPhone de última generación para hacer estas cosas, pero traten de encontrar algún tipo de alternativas. Esto en la parte inicial es difícil de leer en el sentido que todavía no tenemos jerarquía de trazos, pero si esta persona, la compañera, decide continuar con dibujo analógico, con la jerarquía de trazos más adelante, pueden remarcar muchísimo mejor los muros y que las líneas se lean mucho mejor para que se comprenda qué es lo que estamos teniendo en nuestro gráfico. Acá leo de cierta manera los ejes. Aparentemente tenemos varios ejes. Recuerden que estos ejes tienen que estar relacionados con la estructura. Entonces, si nosotros tenemos esta cantidad de ejes de esta manera, un reticulado, vamos a tener que colocar cada intersección, los pilares, y va a haber una, digamos, una cantidad exagerada de pilares. Como ya estuvieron viendo con el ejercicio de los compañeros anteriores, no hace falta tener tanta cantidad de pilares, ¿sí? Vemos también la distribución de los sanitarios, aparentemente, equipamiento fijo, escaleras. Como resolvió su planta baja, la escalera en L, y aparentemente esto no son escaleras. Vamos a ver después su fachada, si es que tiene, cómo lo resolvió. Tenemos las escaleras de la planta baja, sanitarios, proyecciones de escaleras, líneas de cortes. Acá faltaría trasladar esa información de los ejes, corte longitudinal. Si es que pasa por la escalera, tenemos que agregar el grosor correspondiente de la escalera, proyecciones, y después vamos a agregar toda la información que falta, pero aquí tenemos que trasladar ya los ejes e indicar también nuestro nivel de piso terminado, ¿sí? Acá falta complementar un poquito más, si es que cortamos la escalera o no, si es que proyectamos las escaleras, pueden colocar también líneas entrecortadas, los ejes, que es súper importante. La fachada frontal, ya saben, podríamos poner con líneas entrecortadas ese volumen que está incrustado, los ejes, que es fundamental, y vemos qué pasó acá. Entonces, en este caso, la compañera solamente tiene en esta parte la escalera y luego tenemos, vamos a ver así, escalera y escalera. Entonces ingresa en la planta media y luego tenemos todo el mismo nivel. Acá seguramente vamos a tener una especie de talud o muro de contención de vuelta para nuestro nivel de garage. Tengo entendido que el garage está en un nivel superior del área de servicio. Entonces, eso, por ejemplo, no se lee muy bien aquí, que tenemos que tener todavía un nivel más aquí. Y los ejes que faltarían en todos nuestros gráficos complementarios, no solamente en la planta. Bueno, en este caso tenemos los ejes en la parte de la escalera, en el medio y en el final. Entonces, como ustedes pueden ver, algunos que colocaron acá, colocaron acá. Entonces, es demasiado.
Pueden ustedes elegir de manera intercalada. Usualmente tenemos en los perímetros y en los medios. En este caso, este es súper importante porque es nuestro muro de contención. Entonces, en este caso vemos una manera bastante simplificada de disposición de ejes en comparación con lo que vimos en el ejemplo anterior. Vemos algunos elementos fijos, faltaría agregar más información, sanitarios, flechas. Vamos a ver cómo resolvió su planta baja. Tenemos la escalera en L y tenemos simplemente acá aparentemente el caminero, escaleras hacia la planta del garage. Faltarían indicar las flechitas para poder justamente entender que estos son camineros o escaleras, ¿sí? Vemos aquí lo que sería el lavatorio incrustado en la pared, un poco raro. Usualmente es o la mesada o el lavatorio que está adosado a la pared. Esta bacha quedó un poco raro, usualmente no es así. Y vemos también el equipamiento móvil que no hace falta, ¿sí? Solamente equipamiento fijo, sanitarios, cocina y placares. Vemos también una pequeña simbología de corte que nos va a ayudar a entender cómo está dibujado el suyo. Hay algunos que le pasó esto de que no le entró la hoja. Entonces recuerden que más adelante vamos a tener que agregar esta información de las cotas en todo el perímetro. Entonces, si pasan a digital, claramente van a poder resolver ese problema de diagramación. Pero si siguen analógico, lo recomendable sería o le hacemos una especie de collage, le agregamos un filo acá de hoja, un pedacito, o directamente pasamos a una lámina un poco más grande. En este caso, línea de tierra bien marcada. Vemos las proyecciones de la escalera y acá solamente damos las proyecciones del siguiente nivel. La flecha no hace falta y los ejes que están indicados aquí. Estas líneas entrecortadas, recuerden de hacerlo, aquí me salió recaní, traten de hacerlo de una manera homogénea, ¿sí? Acá vemos uno más grande, uno más largo, uno más corto, uno más chico. Entonces, recuerden que el dibujo de proyecto ejecutivo ya tenemos que tratar de hacerlo con mucha pulcritud y orden, ¿sí? Acá vemos la escalera, vemos la pendiente y acá podemos hacer también las escaleritas, cómo nos llega esto hasta este nivel de la planta media, ¿sí? Vemos cómo queda el volumen incrustado y los ejes. Y acá, en este caso, aparentemente tenemos desnivel, ¿verdad? ¿Qué pasa acá? ¿Tenemos el caminero o no tenemos el caminero? Acá tenemos un caminero con un desnivel que tenemos que indicar esto si es que tiene ese desnivel. Ya es una especie de escalera, una escalera rampante. Entonces, o indicamos que es caminero en un solo nivel o indicamos que son escaleras. Entonces, hay que resolver mejor esto. Como ustedes están viendo, tenemos diferentes soluciones. Ustedes tienen que tomar una decisión y graficarlo correctamente en todas sus láminas. Esquema de techo, faltaría es planta de techo, no esquema, en donde tenemos que agregar la información de los ejes en general y la proyección, que es lo que está pasando alrededor. Bueno, en este caso, ejes, línea de corte, faltaría un eje aquí, que es importante. Ahí. Eje, eje, ejes, estamos bien. Líneas de corte, la nomenclatura más hacia afuera, faltarían los equipamientos fijos. Luego le agregamos las aberturas, en este caso aparentemente es escalera la L y la escalera para arriba, y todo esto es en un solo nivel. Vamos a ver después cómo resolvió en su fachada. Ya saben que las flechas, después les vamos a agregar más información con las texturas. Ejes, niveles, acá se puede ver cómo quedó la conformación de esas escaleras. Proyecciones, línea de tierra, recuerden que tenemos que marcar bien fuerte cuando hacemos jerarquía de trazos. Hoy justamente vamos a dar trazos en nuestra clase del día de hoy. Y aparentemente de vuelta acá tenemos el caminerito rampante. Acá está pasando algo que no se entiende muy bien. Entonces, si esto continúa, le hacemos una línea entrecortada. Si esto tiene un muro de contención, también le podemos marcar. Sobre todo este volumen incrustado que se ve en líneas entrecortadas. Fachada lateral y fachada posterior. Entonces, ejes con su nomenclatura no hace falta. Lo importante es definir dónde pasan los ejes, como en este caso. Vemos también que hay un montón de ejes, montones. Ya estuvimos viendo con ejemplos, entonces, ¿cómo podríamos resolverlo de una manera simplificada? Faltaría resolver todas las escaleras, qué es lo que está pasando alrededor, qué es lo que está pasando acá. A esto lo mencionaba justamente en el haz de luz.
Esto puede pasar cuando sacan la foto con el flash. Entonces sale totalmente quemado en el medio. Acá todavía estamos trabajando a nivel básico, pero imagínense esto en una entrega, la entrega 4, por decirlo así, con un montón de información, con las cotas, con las referencias, con las simbologías. Esto no, digamos que se va a perder un poquito la información. Faltaría las líneas de los niveles, tenemos los ejes, faltaría el volumen incrustado y no tenemos la fachada donde nos resuelve ese problema de las escaleras. Acá faltarían las proyecciones también. Un poquito más rápido. Cantidad de ejes de vuelta, podemos simplificar un poquito. Líneas de corte, tenemos algunas aberturas dibujadas, recuerden que existe la mocheta, tenemos una especie de parecita para poder colocar las aberturas. Líneas entrecortadas de las escaleras que suben en la planta alta. En este caso tenemos bastante la jerarquía de trazos, se puede leer cuáles son los muros cortados y tenemos que diferenciar los elementos proyectados. En este caso, por ejemplo, tenemos bien marcado lo que es nuestra línea de nuestra escalera, el mismo grosor inclusive de nuestro muro. Entonces recuerden que los muros son cortados y las escaleras son proyectados. Entonces no puede ser la misma jerarquía de trazos. En este caso, tampoco los equipamientos móviles, solamente los equipamientos fijos. Y acá estamos resolviendo la escalera en L, aparentemente otra escalera y otras escaleras. Recuerden que si esto no es escalera, no hace falta colocar la flecha, simplemente lo que es la parte ascendente de la escalera. Por ejemplo, así. Esto es plano y luego sube vuelta a la escalera, así sucesivamente. A no ser de que tengamos una escalera en L, como en este caso, y de vuelta acá también. En este caso vemos la cantidad de pilares, los ejes, las flechas, acá faltarían las flechas de las escaleras, los ejes en general faltó en esta planta. Vemos que tiene bastante información, está resuelto el tema de las escaleras, un montón de escaleras. Vamos a resolver después, acá lo que faltaría, cómo viene este perfil, por ejemplo, si es así. Entonces todo esto le vamos a poner que es tierra, esto vamos a poner que sea el muro de contención y así sucesivamente, todo esto va a ser tierra también. Que después le vamos a poner la textura correspondiente de la tierra. Esto más adelante también vamos a agregar la información correspondiente, que es que esto es techo de chapa o es techo de tejas. Vamos a estar haciendo su simbología correspondiente. Escaleras, transversal, falta la L. Líneas entrecortadas de los niveles, así como en este caso. Y en este caso, a ver cómo resolvió, tenemos de vuelta la pequeña escalerita rampante. Y tenemos el nivel fijo acá. O sea, en este caso, como les mostré, no hace falta que agregamos la flechita que entra porque tenemos el mismo nivel y luego que va subiendo. Esto de vuelta se puede haber resuelto si nosotros seguíamos con la escalera acá, podríamos salvar bajando un poquito más. Y recuerden cuando hacemos cuando tenemos estos ejes, vamos a poner una línea de referencia y vamos a tratar de que todos los ejes estén en la misma línea, por decirlo así. Acá, por ejemplo, todo esto pudo haber estado acá y ya resolvíamos ese problema. Vamos a ver rapidín este. Como ustedes pueden ver, algunos trabajos están más completos que otros. Pero los comentarios siguen siendo los mismos. Acá, por ejemplo, este quedó gigantesco, ¿verdad? Algunos que simplemente es una especie de cuadrado, puede ser 1 por 1, 90 por 90, y a partir de acá empiezan las escaleras. Quedó bastante grande este primer escalón. Simbología de corte, ya saben cómo se dibuja. Bueno, faltó un poco de espacio en el perímetro para el resto del gráfico. El techo tiene su grosor, no es solamente una línea. Recuerden, el nivel de piso terminado tenemos que darle los componentes del piso, el contrapiso, el piso, la losa, el otro piso, así sucesivamente. Acá claramente falta agregar más información. Acá faltó la información de lo que sería la escalera, qué es lo que está ocurriendo en uno de los costados, el grosor que tiene la escalera en general en el corte, el volumen que está incrustado. Vemos los ejes que tienen que quedar en el mismo nivel. Entonces quedó bastante volumétrico, faltó agregar los ejes y más información en general.
Acá, por ejemplo, resolvió de esta manera en la que no se entiende muy bien. Esto es escalera, esto es horizontal y esto es aparentemente una escalera que no tiene la misma pendiente que esta. Entonces, esta información es justamente crucial para poder entender cómo lo están resolviendo. Acá aparentemente quedó así vacío, no tiene donde es la escalera en ninguna de las plantas. Entonces, justamente no está muy bien claro cómo se resuelve esto porque, porque falta esa información en la planta. A ver, en este caso me llamó la atención todas las líneas entrecortadas en los ejes. Recuerden que los ejes acá estamos haciendo simplemente líneas llenas. Y más adelante pueden llegar a ver también la simbología de línea, punto, que usualmente son de los ejes. En este caso no hace falta hacer todas las líneas entrecortadas así. Es simplemente líneas llenas. Vemos también la cantidad de pilares. Acá hay pilares en el medio entre dos pilares que están bastante cerca. Entonces estos pilares pueden desaparecer. Inclusive que no tenemos aquí ningún eje que nos está indicando que debería pasar el pilar. Bueno, escalera en L, aparentemente caminero. Recuerden también que las aberturas no son con esas líneas entrecortadas, sino que son con líneas llenas de cómo se dibuja el rebatimiento de las aberturas, lo que están dibujando ya aberturas. También tenemos un grosor correspondiente a la hoja de la puerta, no es una línea así gruesa, es un grosor de 5 centímetros. Vemos aquí la jerarquía de trazo, la flechita mano alzada. Recuerden trabajar con las herramientas. Regla, escuadra. Acá faltó resolver qué es escalera, qué es caminero. Los ejes, línea de tierra, nivel de piso terminado. Y acá quedó no paré. ¿Qué pasa aquí? Entonces sube, entra a la planta media, entra al nivel de servicio y luego ¿qué pasó? ¿Dónde termina esto? ¿Dónde llega? Entonces, como ustedes pueden ver, algunos que llegó hasta el nivel del garage, se conectó de una manera, terminó bien. Entonces, esto es algo que hay que resolver sí o sí. Fachada posterior. Ok. Jerarquía de trazo ya está bien marcado. Proyecciones de las escaleras. Recuerden que tienen que tener mínimo 90 centímetros, lo que sería la longitud de estos escalones. Puede ser también de 1 metro. Acá aparentemente quedó un poco apretadito quizás por el grosor de los muros laterales. Esto sube, muy bien. La L, aparentemente esto termina ahí. Acá quedó un inodoro solo. Creo acá que tiene un lavatorio con inodoro y ducha. Que ver cómo quedaría esto. Es el baño de servicio, justamente. Escaleras, ¿cuál es escalera? ¿Cuál es caminero? Techo. Entonces acá, por ejemplo, si esto ya es el techo, que están indicando que tiene que aparecer también con la simbología correspondiente de la textura. Si dibujan en uno, debería aparecer también en el otro. Ejes, la flecha tiene que ser donde inicia hasta donde termina. Acá aparentemente es la flecha que empieza en la nada y termina en la nada. Entonces, ¿dónde inicia exactamente y dónde termina exactamente? Planta de techo, corte transversal, ejes, líneas de nivel de piso terminado, proyecciones. Acá quedó algo raro, tenemos una línea doble con la escalera. O estamos cortando la tierra y proyectamos la escalera o cortamos la escalera en sí. Entonces, esta línea quedó un poco raro, parece ser una cañería, ¿vale? Luego vamos a marcar lo que serían las vigas, las losas. Tenemos los ejes de vuelta. Acá justamente quería ver cómo resolvió. ¿Qué es lo que está pasando entre puertas? ¿Tenemos un caminero rampante o tenemos escaleras o tenemos nivel cero? Entonces, como ustedes pueden ver, la mayoría está con ese problemita. El trabajo es dificilísimo de leer. Es lo posible para poder entender. Se ve algunas cositas. Acá aparentemente esto es muchísimo más grande de lo que estamos proyectando con los otros trabajos. Se puede ver más o menos lo que serían los equipamientos, los pilares, los ejes aparentemente. Se ve muy claro todo. Ejes, líneas de nivel de piso terminado, ya saben cómo tienen que graficarse. Y vamos a ver cómo resolvió. En este caso, faltaría justamente resolver las escaleras,
cuál es el caminero, etc. Y los ejes están trasladados en esta volumetría. A ver, en este caso, ya saben que los cortes tienen simbologías específicas, vamos a llevarlas hacia afuera. Ya dibujamos las aberturas, pero están un poco raras, ¿sí? Recuerden que las aberturas tienen que tener más o menos de aquí inicia. No tenemos nuestro herraje, ¿verdad? Donde se dobla la hoja. Y luego tenemos acá otro marquito, ¿sí? Y la línea, que es un cuarto de círculo, llena. Bueno, aparentemente el compañero resolvió de esta manera. Vamos a ver qué tal le quedó en su fachada. A mano alzada totalmente esto. Entonces utilicen la plantilla de curva si es que le cuesta, que queda un poco raro estas líneas así. Entonces si estamos trabajando ya a nivel de proyecto ejecutivo, tenemos que tener ya un trabajo bastante pulcro, ¿sí? Las líneas, las flechas tienen que ser, como les mostré anteriormente, continuas y indicar exactamente dónde inicia, dónde termina y usualmente está en el medio de lo que sería el ancho de esta escalera. Ahí queda un poquito a la izquierda. A ver la fachada. Ok, en este caso, escalera, escalera, escalera. Llega con la escalera hasta cierto punto, entra en el área de servicio y luego sigue subiendo. Entonces, recuerden que la flecha no hace falta indicar ni en corte ni en fachada y acá falta darle una terminación. Llega a este nivel, acá tenemos el piso en proyección de lo que sería la entrada al garage, etc. Y vamos a ir completando cada vez más. Bueno, en este caso faltó un poco de información, ya se pintó lo que son los pilares, no hacía falta pintar pilares, de esta manera al menos no. Esto vamos a tener un rayado 45 que va a indicar la presencia del hormigón armado. Faltarían los equipamientos. Acá, por ejemplo, este lavatorio quedó muy pequeño en relación con este inodoro que quedó gigante. Y podríamos, por ejemplo, llevarlo un poquito más acá para darle espacio. Tenemos que ver cómo resolver las aberturas con respecto a los equipamientos. Ejes, textura de materiales. Y acá, ¿qué pasó? Falta resolver esto. ¿Tienen alguna consulta así como para ir cerrando? Estamos a punto de iniciar la otra clase. Como ustedes pueden ver, son muchas cosas que repetimos. La mayoría tienen la misma problemática y algunos tienen más completo que otros. Como ustedes pueden ver, algunos tienen un poco incompletos, otros están más completos, pero es algo procesual, ¿sí? Van a ir cargando la información, vamos a ir corrigiendo, vamos a ir avanzando y a medida que avanzamos también vamos a ir entendiendo un poco mejor cómo se conforman estas soluciones, ¿sí? Profe, Sí, dime. para confirmar cuál es el TP y el examen, ¿Cómo? ¿cuántos puntos vale este TP y el examen anterior para confirmarnos? La totalidad lo te puedo decir, ¿verdad? Usualmente el TP y el examen tienen que sumar 60 puntos para poder habilitar, así como cualquier materia, 40 puntos al final. Entonces eso se divide otra vez entre lo que sería la entrega del trabajo, del TP, que en realidad tiene mucho más peso que el examen, porque es más procesual, ustedes van a llegar a tener una cantidad de información muchísimo más avanzada que de los exámenes parciales. Exactamente cuánto vale, creo que es 20, 40, creo. Puedo confirmarles eso. En la cual cada entrega vale diferentes puntajes. Por ejemplo, en este caso, que es la primera entrega, vale solamente 4 puntos, porque no tenemos todavía mucha información. Pero la siguiente, por ejemplo, ya puede valer 10 puntos, donde ya tenemos, por ejemplo, las cotas, ya tenemos jerarquía de trazos, ya tenemos más información y ya estamos resolviendo mejor el problema. Y luego, claramente, tenemos 4 entregas, por ejemplo. Cada entrega tiene mayor peso por la cantidad de información que vamos cargando, ¿se entiende? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces vimos a grandes rasgos algunos trabajos. No sé si alguien quiere, como para ir cerrando, específicamente preguntarme algo sobre su trabajo. Tengo acá abierto algunos que no pudimos ver. Recuerden el equipamiento, por más que haya dibujado súper lindo, no hace falta el equipamiento móvil, solamente el equipamiento fijo.
Pueden ir avanzando también en las aberturas y sobre todo en agregar la información que estamos corrigiendo el día de hoy. Cimentación no hace falta todavía, como dijo acá. ¿Alguien quiere consultar algo específico? Acá, por ejemplo, ¿cómo entra en esta puerta? Entonces, faltarían esos escalones aquí y esto podemos desplazar un poquito más abajo. A ver, ¿vimos el de Elder, Dana y Fabiana? Sí, ok. El de Elder ya vimos. El de Dana también vimos, creo. Bueno, si es que no tienen alguna consulta, este es el Elder. Ya vimos en pantallazo, ya saben cómo tienen que avanzar también. El equipamiento, los ejes, los cortes, las simbologías, las flechas que no tienen que aparecer en ciertas partes sí, en ciertas partes no. Acá, por ejemplo, cómo resolvió el compañero de otra manera. Y bueno, son las 10:02. Podemos pasar al otro grupo donde vamos a tener clase nueva y cualquier cosita también podemos aclarar ahí, sin ningún problema. ¿Estamos?